Julio, también, gracias por venir. Pues yo, a riesgo de que esto parezca los Goya, también voy a empezar por los agradecimientos. Quiero agradecer, en primer lugar le quiero agradecer a Nacho Escudín, pero no solamente sus palabras o que ejerza de anfitrión, sino le quiero agradecer que este libro, El coste de la libertad, ha ido naciendo y creciendo al calor también de las ayudas de memoria democrática de Aragón, o sea, de las ayudas que su departamento implementó. Como no, también a los editores, a 12 Robles, a Javier y a Tere, que la tenemos aquí, porque es un placer trabajar con ellos. Se trabaja siempre de forma muy artesanal, o sea, de forma con mucha cercanía y de forma muy familiar, hasta el punto que esta mano, que en la portada del libro sostiene una flor y que sale de las rejas, es la mano de su hijo. Hasta ahí se trabaja de forma familiar. Por supuesto también a los prologuistas, a Cristina Monge. Cristina me roga que la excusemos, por causa de fuerza mayor no ha podido estar hoy, y a Joaquín Carbonell, como no, que luego nos va a interpretar alguna canción. Y les voy a agradecer especialmente sus textos, porque son unos textos estupendos que además no destripan el libro, porque los prólogos con frecuencia lo que hacen es destripar los contenidos. Son textos que sugieren, son textos que sirven de aperitivo y de que incitan o invitan a la lectura. Un agradecimiento muy especial al resto de los autores, a los que ha citado Javier, a Pepa Esteban, que está ahí, que es profesora de la Universidad de Marsella, aunque es de aquí de Zaragoza, de la Puerta del Carmen, a Sergio Calvo, que lo tenemos al fondo, que habla de los movimientos estudiantiles y de la protesta en el campus universitario de Zaragoza, que entonces era muy importante todavía más, porque venían muchos estudiantes vascos y muchos estudiantes navarros por la sencilla razón de que no había universidades públicas allí. A Alejandro Orduna, que no está aquí porque está en la República Dominicana de cooperante, pero creo que hay algún familiar suyo. En fin, esto es una empresa colectiva y ellos lo podrían contar seguramente mucho mejor que yo todavía. Y acabo ya con los agradecimientos, pero no me puedo dejar a la Fundación Sindicalismo y Cultura. La Fundación Sindicalismo y Cultura siempre me ha dado cobijo, incluso cobijo burocrático a la hora de hacer papeles, desde los tiempos de Antonio Martínez Valero, después, por supuesto, con Julián Buey, Javier Lázaro, en fin, toda la gente que ha estado allí, Marta Arjol, etc. Es importante también el papel de Sindicalismo y Cultura en la gestación de este libro. Quería contar un poco el título, El coste de la libertad, ¿no? Porque si no, da la sensación de que la democracia llega como llega la primavera, de forma natural, ¿no? Y salen las flores en primavera, y estalla la crisálida de un gusano de seda en primavera. Y eso no fue así, porque tenemos otro tópico, el tópico de que se muere Franco y llega la democracia. No, se muere Franco y continúa Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, último presidente de la dictadura y primero de la monarquía. Porque, claro, todo esto tuvo un coste, esto no salió gratis, ¿no? Y nos interesaba subrayar esta dimensión colectiva, apostar por la gente que había estado en el anonimato, que no figuran en la galería de los héroes, que no salen en los documentales de la época, como todos estos presos políticos que ahí aparecen, porque si no, corremos el riesgo de decir que, bueno, como España se había modernizado económicamente, habían mejorado los niveles de consumo, la renta había mejorado, las clases medias eran más numerosas y más permeables. En una palabra, como se había modernizado económicamente el país, eso trajo casi de forma automática el cambio político. Si lo llevamos un poco a la caricatura, sería como si el cambio político lo trae el SEA 600 y las lavadoras automáticas. Y eso no fue así. Tampoco en el libro comulgamos mucho con algunas otras ideas que nos vienen a decir que este cambio hacia la democracia estaba urdido, estaba pensado desde hacía muchos años, y unas cuantas mentes clarividentes, pero solo unos pocos, lo tenían todo en la cabeza. Tenían un armazón perfectamente trabado, lo que hoy llamaríamos una hoja de ruta. Y nosotros aquí en el libro es evidente que le concedemos protagonismo a otros factores, como el miedo o como la incertidumbre, lo cual en principio es negativo, pero tuvo aspectos positivos, porque favoreció actitudes de autocontención, actitudes de negociación también, ¿no?
Y luego aquí le damos, como digo, una dimensión colectiva al asunto, porque cabe preguntarse si un país lo pueden cambiar media docena de personas. Aquí no se restan méritos a algunas grandes personalidades, pero hay un viejo chiste que dice que La guía telefónica es una novela con muchos personajes y muy poca acción. Bueno, pues a la transición le ocurre al revés. Es decir, hay pocos personajes y mucha acción, pero pocos personajes siempre los mismos, siempre omnipresentes, ¿no? Podemos decir. Entonces aquí, como digo, apostamos un poco por esa dimensión más colectiva y hablamos de los trabajadores, de la cultura política socialista y comunista, hablamos de determinados sectores de la Iglesia Católica, que tampoco eran mayoritarios, hablamos de los estudiantes, particularmente maltratados por la policía, porque los trabajadores, bueno, un poco en el sentir de la policía de la época, de los grises de la época, los trabajadores al fin y al cabo tenían que defender un salario, tenían una familia detrás, pero a los estudiantes a veces se les concebía como unos hijos de papá, unos señoritos que estaban estudiando en la universidad y había que arrearles todavía más fuerte. Y de hecho lo que llama la atención en el censo de presos políticos es la juventud de sus protagonistas. Estamos hablando, cuando lo vean, de que muchos son veinteañeros, hay gente de 17 años incluso, ¿no?, en el censo. En fin, apostamos, como les digo, por recuperar a esta gente y por eso hemos construido, como decía Javier, creo que es una de las principales novedades, un censo de presos políticos en la cárcel de Torrero desde 1958 hasta 1977, es decir, hasta la última amnistía, la amnistía de octubre de 1977. En la documentación, como ya deducirán, no se podía hablar de presos políticos, eran delitos, no había presos políticos, me ahorro extrapolaciones hacia el presente. No había presos políticos, sino que eran delitos contra la seguridad del Estado. Entonces, la mayoría de la gente, las acusaciones que había recibido eran propaganda ilegal, asociación ilícita, injurias al jefe del Estado, manifestación no pacífica o comunismo, en sentido amplio. Y la verdad es que hay odiseas carcelarias tremendas, porque cada entrada del censo es una historia de vida que deberíamos complementar, ¿no?, que deberíamos ampliar. Tenemos aquí a Fidel Ibáñez en la segunda fila, Fidel Ibáñez tiene una de esas odiseas carcelarias. Luego hay gente que apenas pasa unos pocos días en la cárcel. Todo aquel, salvo error o omisión, que pasó un día en la cárcel de Torrero, en teoría tiene que figurar en el censo. En un censo que está basado en la documentación de instituciones penitenciarias, fundamentalmente. Y nos encontramos, bueno, también dentro del mal rollo que a veces te dejan algunas de estas cosas, pues siempre un poco gestos también que te reconcilian con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hubo un ingeniero francés que trabajaba en Potain Ibérica, que cuando detuvieron a uno de sus trabajadores y sabía que iba a pasar una buena temporada a la sombra, lo primero que hizo fue ir a casa de ese trabajador y darle a su mujer todo el dinero que hubiese ganado de haber seguido trabajando, en lugar de estar en prisión, ¿no? Luego hay cosas muy curiosas. En este censo está Jordi Pujol. Está Jordi Pujol porque, como consecuencia de los acontecimientos del Palau de la Música, pasó una temporada en Torrero y además está la causa judicial anexa, donde critica la enorme corrupción que hay en España y también en Cataluña. La hemeroteca es muy traidora, siempre, ¿no? Y luego quería decir otra cosa en relación con el censo, que es una primera plataforma informativa. Es decir, como decía, cada una de estas voces, cada una de estas entradas es susceptible de ser ampliada con una historia de vida. Entonces lo que queremos es, con el tiempo, a ver si puede colgar de una web, preferentemente institucional, sería lo suyo, y si las urnas no quieren, pues entonces colgará de la web del proyecto de investigación de la Universidad de Zaragoza. Pero creo que puede haber algunos errores en los apellidos, en las fechas, y sería bueno, pues, ¿no?, que todo eso se fuese poco a poco llenando de contenido. Termino ya, pero sí quería hablar de otro capítulo, del capítulo que hemos titulado El lápiz rojo, la censura a los cantautores aragoneses. Porque
Por cierto, que la palabra cantautor tampoco podía aparecer en la documentación oficial. En el carnet de artista, Joaquín seguro que lo sabe muy bien, ponía cantante o artista. Y la palabra censor tampoco podía aparecer. El censor era el lector. Y el jefe de los censores era el jefe de lectorado. Entonces los cantautores eran muy importantes en aquel momento porque son una especie de pegamento social de la época, un cemento aglutinante, ¿no?, si queremos, porque a sus recitales acudían gentes que pertenecían a siglas políticas muy distintas, que se llevaban fatal entre ellos, después de años de recriminaciones mutuas, de desencuentros, de divisiones. Pero un poco en esos recitales, también en el teatro, esas diferencias políticas quedaban algo difuminadas en favor del área de los valores compartidos, ¿no? Le ponían voz al silencio de décadas, ¿no? Y en el caso de Aragón fueron, como sabemos, muy importantes, porque pasan más cosas. A partir de 1972, en realidad yo creo que hay tres fenómenos que van un poco en la misma dirección. Uno es el nacimiento de Andalán, otro es, Nacho, que lo sabe muy bien también, el florecimiento editorial sobre temática aragonesa, recuperar a las grandes personalidades aragonesas, ¿no?, a Costa, Sender, a Goya, los fueros, todo esto, este florecimiento, Guara y algunas más. Y en tercer lugar, la canción de autor, ¿no? Poco que creo que muchos de ellos al final se deciden a ser cantautores un poco producto del vendaval social de la época, aunque su vocación originaria fuese otra. Entonces, bueno, hablamos un poco cómo todo esto, por supuesto, topa con las autoridades franquistas, topa con la censura. Entonces, aquí intentamos explicar cómo funcionaba esa censura, porque sabemos mucho más de la censura en literatura o en cine, pero no sabemos mucho de la censura musical, porque, claro, los censores nunca escuchaban las canciones, o rara vez. Ellos trabajaban con las letras, ¿no?, con las letras de las canciones, y entonces ahí dictaminaban si esa canción podía ser interpretada en un recital, podía ser pasada por la radio, o en su caso podía ser grabada en un disco. Había unos temas tabú: el caudillo, las torturas, los malos tratos infligidos por la policía, la unidad territorial española, el lenguaje indecoroso. Y luego, esos temas tabú, pero luego lo que había era mucha arbitrariedad. O sea, rezuman arbitrariedad muchos de estos informes de los censores. Porque no se censuraba lo mismo en Barcelona que en Zaragoza. Pero tampoco se censuraba lo mismo, y Antonio Pérez Las Heras lo sabe muy bien este tema, tampoco se censuraba lo mismo en Zaragoza que en Teruel. En las capitales, en las principales capitales, se tenía un poco más de manga ancha. Había una oposición democrática mejor organizada, la reacción podía ser mayor y, por tanto, el efecto boomerang, ¿no? Podía ser contraproducente una censura demasiado severa. Sin embargo, en los pueblos ahí no había problemas. Era muy... Claro, y cortar a medias un festival de cantautores, eso resultaba demasiado drástico, pero había procedimientos más sutiles. Por ejemplo, también lo sabe muy bien Joaquín, pues era frecuente que cuando llegaba el cantautor al pueblo se fuese el suministro eléctrico, ¿no? Casualmente se iba la luz, que no venía la luz, entonces se iba la luz con más frecuencia, también hay que decirlo, se iba la luz y no venía, y solamente retornaba el suministro cuando ya el cantautor había abandonado con su furgoneta al pueblo. Y había esos procedimientos útiles. Un poco para abrir bocado sin destripar ya, y por ir cerrando y dejarle ya la palabra y sobre todo la voz a Joaquín Carbonell. En el caso de La Bordeta, el disco de La Bordeta, grabado en el 68, es conocido que fue secuestrado en el 69, en el contexto del estado de excepción, lo de Enrique Ruano y todo eso, pero a mí me ha interesado mucho un caso concreto de una canción de La Bordeta, que es Rosa Rosae. Rosa Rosae es una canción, como muchos sabéis, donde nos habla de la dura infancia de un niño de posguerra, siempre con Belchite al fondo, ¿verdad?, en el pensamiento labordetiano. Pues esta canción no pasó la censura, y es indicativo de algo, ¿no? Es indicativo de hasta qué punto el recuerdo de la guerra civil y de la inmediata posguerra seguía pesando
en esos años del final de la dictadura y de los inicios de la transición. Porque había otras canciones, el canto a la libertad, esta pasó sin problemas la censura, porque miraba al futuro, ¿no? Miraba al futuro, a la construcción de un futuro. Sin embargo, lo que miraba hacia el pasado, lo que miraba hacia la guerra era más complicado. Y sin embargo, en los kioscos de aquí de Zaragoza, o en las librerías, había muchos libros y muchas revistas que ya hablaban de la guerra civil o de la república, pero hablaban de la guerra en términos de las batallas, lo militar, pero no con el tema de la represión al fondo, fundamentalmente. En el caso de Joaquín, fue censurada, por ejemplo, la canción de la Beata, ya saben, esa Beata del pueblo de Barlopinto, que no le llegaba la saya al cinto. Esa canción fue censurada. Él a lo mejor nos cuenta qué pasó con otra canción, la de Ay Marcial, que alborotó en el corral. Ay Marcial, que se muere el animal. En teoría era un gallo de corral que tenía asustado a toda la gente, pero claro, la metáfora, que tampoco era demasiado sutil, con la salud del caudillo estaba servida, ¿no? Es decir, el caudillo que estaba en manos del equipo médico habitual y tú cantando que se muera el animal, ¿no? Que además me parece que es una canción que solamente servía en caliente, ¿no? Estuvo autorizada un tiempo, yo la canté en Jaca, en el casino de Jaca, la canté autorizadamente, no se enteraron. Claro, te la prohibirían cuando empezó a ponerse malo el caudillo. Y luego hay otro caso, que a lo mejor él lo cuenta también, que es muy curioso, pero que a mí me parece muy indicador. La canción sobre Chalamera, sobre el tema de la nuclearización del territorio, como sabéis, Chalamera está muy cerca de Fraga, ¿no? Del pueblo o la ciudad de Fraga. Entonces el censor, en primera instancia, prohibió la canción, porque podía haber equívoco entre Fraga pueblo y Fraga Iribarne, vicepresidente del gobierno. Porque estamos en el gobierno Arias Fraga, el primer gobierno de la monarquía. Luego eso pasó del censor al jefe del electorado y dijo, bueno, esto es una tontería. Levantó la prohibición y permitió que se interpretase. Pero me parece muy llamativo, porque los censores buscaban también quedar bien con sus superiores, ¿no? Si había algo más de margen de maniobra, que lo hiciese el jefe del electorado, que tuviese más manga ancha, pero que nosotros demostrásemos nuestras convicciones y nuestro carácter férreo. Y la Bullonera. La Bullonera fueron particularmente castigados también por la censura. Habían empezado más tarde, sus letras eran muy frontales, hablaban de presos políticos, que esto era un tabú, un tema tabú. Esto es un talón de Aquiles, ¿no? De cualquier dictadura, ¿no? La Revolución Francesa empezó con el asalto a la Bastilla, ¿no? También para liberar a los presos políticos. Hablaba la Bullonera contra las oligarquías franquistas, de la base americana. Ya te puedes traer aviones, chicle, leche o queso, que mi pueblo ha dicho no al forágido extranjero. Esto estaba subrayado con triple trazo, y no porque pusiese forágido al modo esdrújulo, sino que realmente aparece, o canciones contra la nuclearización del territorio, ¿no? Sobre estas cuestiones, también la Bullonera, el verrugón atómico, por ejemplo, ¿no? Qué buenas son las multinacionales porque nos traen centrales nucleares, ¿no? Esto está también subrayado y pone ojo en rojo, ¿no? Y con un montón de admiraciones. Esto que hoy nos puede mover a hilaridad, o que nos puede hacer esbozar una sonrisa, claro, entonces tenía consecuencias muy graves. Tenía consecuencias graves no solo por la multa, por la cuantía económica de la multa, sino que a lo mejor prohibirte cantar durante el verano o durante una temporada, pues eso podía truncar la carrera profesional de muchas gentes, ¿no? Pero bueno, ya no quiero destripar más el libro porque hay muchos más ejemplos de estas cuestiones y de otras. Quería acabar agradeciéndoos a todos, agradeciéndoles a ustedes, a vosotros, vuestra presencia. Quiero agradecer también a Librería Cálamo, que ha tenido la amabilidad de poner un puesto con los libros. Somos amigos desde hace años, desde hace décadas, ¿no? Diría. Nada más, muchas gracias a todos y os dejo ya con Joaquín Carbonell. Gracias.